¿Les gustó lo que acaban de ver? Bien, hoy vamos a aprender a hacer jumpscare basándonos en cinemática. Para los que no me conocen, mi nombre es Fay Alonso, soy desarrollador de videojuegos. Y para los que sí, como pueden ver, ya estamos en un estudio un poquito más amplio. Todavía no he tenido tiempo de hacer las mejoras, pero querían que vayan viendo cómo va quedando y si me dan sus opiniones. Bueno, no me enrollo más, intro y comenzamos. Bien, para este tutorial lo que vamos a hacer es descargar el modelo Mixamo. Realmente cualquiera nos sirve, también lo que hayamos descargado del Marketplace, porque lo que vamos a hacer es realmente unificar las animaciones dentro de la cinemática y ahora les voy a mostrar cómo. Bueno, yo tengo ya un modelo seleccionado que está en una posición idle. Esta posición, como vemos, es un bucle que inicia y termina perfecto, así que no se dan cuenta nunca cuando pasa eso. Entonces vamos a descargarlo. Tengan en cuenta estas opciones. Yo las descargo tal cual como está, no tengo nada, pero esto es muy importante. Si yo le doy with skin, me descarga con la skin propiamente dicha del personaje o la piel, ¿verdad? Si lo hago without skin, me descarga solamente la animación. Aclarado este punto, entonces como todavía no tengo descargado esto, le voy a dar download aquí. Perfecto. Una vez que tengo descargado eso, también ya podría esto verlo en carpeta, la carpeta que ya tengo preparada en Unreal Engine. Tengo una carpeta ya que dice zombie, nada especial. Acá tengan en cuenta, esto tiene que estar marcado para que me traiga ya el modelo con su esqueleto. Generalmente aquí yo no toco más nada. Esto sí debería estar marcado, importar animaciones. Y le vamos a importar todo. Una vez importado todo esto, podemos tirar ya la animación dentro del mapa. Entonces podemos verlo. Entonces si yo le doy play a esto ahora, podemos ver que ya está nuestro modelo. Ahora lo que vamos a hacer es ver una segunda animación que lo que haga es que camine hacia nosotros, ¿verdad? Volvemos al Mixamo, buscamos una animación de correr o run. En este caso podemos usar, podríamos usar esto. Recuerden, esto siempre debe estar marcado para que no le dé errores en la animación. Vamos a usar esto. El in place significa que haga la animación en el mismo lugar donde está. Creo que esto podría estar bien. Bien, vamos a usar esto. Y en este caso, cuando le dé descargar, le doy without skin, que me descargue solamente la animación. Esto para que no me llene de modelos, esqueletos, etcétera, ya dentro de la carpeta. Bien, ahí está descargando. Ahí tenemos la animación. Esto podemos soltar en la misma carpeta. Ya por default nos selecciona que es para este esqueleto, el primero que trajimos. Dejamos todo como está. Y ahora vemos, si le damos play, vemos que funciona ya. Perfecto. Bien. Si esto le da error, porque a mí ya me pasó, al traer el material, le voy a mostrar, le voy a dar doble clic acá, es simplemente traer estas texturas que están aquí, esta y esta, y soltarlo aquí, unirlo cada uno con su elemento. En este caso este es para el especular y ya está. El texture sample, que es del normal, aquí, y este que es del base color. ¿Ven? Bueno, en este caso no me dio error, pero a veces suele pasar que no crea correctamente el material. Entonces con eso ya se soluciona. Bueno, una vez que tenemos ya nuestras dos animaciones principales, podríamos buscar una tercera animación que sea de ataque. Ya esto va a mover muy poco porque la idea justamente del jumpscare es que al asustarte haga el efecto de desaparecer en el momento exacto. Bien, podríamos dar esto. Bien.
Vamos a descargar esto. Lo mismo, solo la animación. Soltamos dentro de la carpeta. Le damos tal cual importar todo. Arrojamos en el mapa y vemos si funciona. Bien, ejecuta la animación de ataque. Perfecto. Bueno, esto por ejemplo ya quedaría bien simplemente con que corra hacia nosotros. No creo que tengamos tiempo de ver ese movimiento de ataque. Ahora lo que hacemos es crear una cinemática que genere el movimiento hacia el actor. Le creamos una cinemática. Vamos acá, le damos Jumpscare. Cinemática. Bueno. Y ahora seleccionamos qué elementos queremos que esté dentro de nuestra cinemática. Bien. Entonces lo que hacemos ahora es seleccionamos nuestro carácter, nuestro actor que está aquí ahora. Ahora mismo realmente es un mesh animado o una animación. Entonces le decimos que lo queremos meter dentro del sequencer. Y ahí ya lo tenemos dentro del sequencer y es simplemente cosa de agregar una animación, por ejemplo de running. Esto debería durar muy poco. Pongámosle, esto podríamos ponerle en segundos. Ahí. Esto podría durar simplemente un segundo y terminar. Bien. Entonces, lo que hacemos en ese un segundo es trasladamos nuestro objeto desde esta posición. Bueno, y lo que hacemos ahora es trasladar nuestro objeto de esta posición hasta esta. Y le decimos que termine más o menos por aquí. Y a nuestro movimiento de transformación cambiamos la locación. Podemos dar directamente que afecte a todos. Y ahí ya debería estar ya animado esto. Bien. Está. Ahora lo que necesitamos es que se ejecute la animación cuando nuestro player pise un objeto. Para eso necesitamos un accionador cúbico. Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Vamos a ir viendo dónde queda mejor esto, ¿verdad? Vamos a poner que tape toda esta zona. Perfecto. Entonces esto llega por acá. Bien. Y ahora vamos al blueprint del nivel y creamos un blueprint en referencia a este accionador cúbico. Cuando tenemos esto seleccionado, si nosotros le damos clic derecho, él ya nos crea una referencia sobre este actor. Perfecto. Entonces le damos clic derecho y le decimos que cuando colisione, él ejecute o cree una cinemática. Esta. ¿Y qué, cuál es la cinemática que va a crear? El Jumpscare Sim. Y vamos a probar si funciona. Le damos play. Pisamos. Claro, aquí se crea la cinemática. A esto necesitamos darle en play. Esto tiene que ser un play para cinemática. Buscamos play diálogo. Acá está. Play para el sequencer player. Y la referencia es este actor. Bien. Entonces ahí, al darle compilar, le damos play. Pisamos. Y se crea nuestra cinemática. Perfecto. Bueno, esto podríamos, por ejemplo, en este caso, como nuestra cinemática dura más de un segundo, estirar esto hasta aquí para que no haga ese movimiento raro cuando está viniendo. ¿Ven? Perfecto, ahí llego hasta nosotros caminando. También podríamos agregar otra cinemática a partir de aquí que sea la de ataque, ¿verdad? Esta animación es bastante larga de por sí, entonces vamos a ver cuando inicia la cinemática. Y terminó el tiempo de... Ahí,
Esto debería ser aquí. Porque es bastante lento esto. Ese es el problema. Bien. Ahí está. Perfecto. Y ahora mismo lo que necesitamos es que una vez que se ejecute la cinemática, calcular el tiempo de que se elimine. Bien, le damos un pequeño delay. Esperamos. Podría ser 1 segundo o 1,2 segundos. Vamos a compilar y seleccionamos este elemento y aquí le podemos dar un clic derecho y nos crea una referencia a ese actor. Bien, y le damos que se destruya. Destruir el actor. Bien. Esto, como ya saben, para que no nos genere ningún error, porque lo vamos a ejecutar una vez, tenemos la opción de poner aquí do once. Esto lo que hace es que cuando pisemos el trigger solamente una vez se ejecute la cinemática. Bien, entonces le damos play. Bien, y ahí ya se destruyó el actor. Perfecto. Y para darle el efecto dramático necesitamos esta luz también sea destruida para dar ese efecto dramático de que cuando está por llegar se apagan las luces. Entonces seleccionamos la luz, volvemos al blueprint del nivel, le hacemos una referencia a esto y también se destruye. Al mismo tiempo que se destruye nuestra cinemática, también se apaga la luz. Ahí ya no deberíamos ver qué pasa con el actor. Bien, ahí se apaga la luz. Perfecto. Ahora, una opción que tenemos también es de poner un sonido. Entonces, cuando se le dé play, en este mismo momento que le damos play a la cinemática, le damos que reproduzca un sonido 2D. El sonido yo ya lo tengo descargado, siempre de Freesound. Entonces vamos a audio, tengo ya este sonido preparado. Ustedes pueden poner el que más les guste. Le damos compilar, guardamos y aquí le damos play. Bien, y ahora lo que necesitamos es calcular el momento exacto en que esto suceda y se apague. Debería ser 1 segundo antes, creo. Podríamos probar 1 segundo. Bien. Inclusive podría ser un poquito antes. 0.8. Sería 80 milésimas de segundo. Si no me equivoco ahora. Bien. Y ahí ya tenemos hecha nuestra cinemática. Bastante sencillo. Entonces hasta aquí el tutorial de hoy. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar aquí. Chao.